Hola, le saluda el profesor José Agapito. El día de hoy vamos a hacer un temita de literatura, ¿no? Ya en una clase anterior nosotros habíamos trabajado uno de los poemas homéricos llamado La Ilíada. Y en La Ilíada nosotros habíamos dado ciertos puntos muy similares con respecto al otro poema homérico que se titula La Odisea, ¿no? Título que se da producto del personaje principal, ¿no? Que es Odiseo dentro de esta famosa epopeya heroica, el segundo poema homérico más importante de la literatura universal. Bien, vamos a hablar de la Odisea. ¿Qué sabemos de la obra La Odisea? ¿Cómo la podemos contar donde pueda llegar a ustedes de una manera clara, de una manera sencilla y didáctica? Eso es lo que busco particularmente con la publicación de estas clases y espero que les sirva a todos. ¿Sí? Bien, la Odisea primero vamos a recordar en cuanto a su género, en cuanto a su especie. El género es el épico, la especie es la epopeya heroica, al igual que la Ilíada, tiene 24 cantos o rapsodias y consta de 12.110 versos, ¿no? El dialecto en el que se relata esta famosa obra es el jonio. Recordemos nuevamente que tanto la Ilíada como la Odisea son poemas homéricos que se transmitieron de manera oral. La razón es la inexistencia de la escritura en la antigüedad, ¿no? Ahora, según los temas que desarrolla la Odisea, nosotros vamos a ir hablando paso a paso de cada uno de los temas, ¿no? El tema principal en sí son las aventuras de Odiseo, ¿no? Acontecidos en el regreso a su pueblo Ítaca. Pero no solamente hablamos de ello, hablamos de temas secundarios también, como la fidelidad, el fatalismo, el antropocentrismo y, bueno, considerado por todos como el canto a la paz, recordando que la Ilíada fue el canto a la guerra. ¿Qué podríamos decir de esta gran obra, de esta magistral obra de Odiseo? Primero, hablemos de los antecedentes de esta obra, ¿no? Los antecedentes de esta obra se dan allá en la guerra con Troya. Griegos y troyanos se enfrentaron. Recordemos que la guerra tuvo una duración de 10 años. Luego de terminada la guerra, que fue favorable para los griegos, ustedes lo saben, Troya fue sitiada. Hablamos del famoso caballo de Troya, la estratagema inventada por Odiseo, pero que en la Odisea en sí no se narra este hecho, no se narra. Te estoy hablando del antecedente. Tenga mucho cuidado. Cuando nosotros hablamos de la guerra entre griegos y troyanos, recuerden que finalizada la guerra, los griegos se hicieron de todo lo que pudieron, ¿no? Incluso de mujeres, ¿no? Como sus trofeos de guerra, tomándolas como esclavas para llevarlas a sus regiones en Grecia. Por ejemplo, esa parte de la guerra o final de la guerra se puede encontrar ya en Eurípides, cuando habla de una obra titulada Las Troyanas, que es el antecedente, en este caso, de por ahí la Odisea. O sea, profe, ¿qué podríamos hablar de las troyanas? Bueno, unos breves rasgos de estas obras, por ejemplo, es que ahí los jefes griegos se repartieron a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, Menelao va a regresar con su esposa Helena a Esparta. Agamenón va a traer como esclava a Casandra. También saben que Casandra le vaticina una desgracia al llegar a su reino. Ya ese es
en algún momento tocaremos esa obra, ¿no? Y así se repartieron, ¿no? Neptólemo, hijo de Aquiles, también se lleva a la esposa de Héctor, ¿no? Y Odiseo, que es el elemento principal el día de hoy, Odiseo va a llevarse en su embarcación a lo que sería Écuba, ¿no? Pero ya saben que no llegaría a un buen puerto porque Odiseo va a estar perdido en el mar 10 años. Ya vamos a ver por qué. Ahora, bien, teniendo esos antecedentes ya mostrados más adelante en la obra de las Troyanas, como dije, de Eurípides, ahora sí hablamos de Odiseo. Las aventuras de Ulises, o llamado Odiseo, en su regreso a su reino Ítaca. Primero hay que rescatar que la Odisea enaltece la astucia y la fidelidad. No nos olvidemos. Pero empezamos. De los sobrevivientes griegos de la guerra de Troya, solo Odiseo no podía regresar a su reino. Ya lo hemos dicho. Y tuvieron que pasar 20 años desde que Odiseo salió de Ítaca, cuando dejó a la fiel Penélope y a su hijo Telémaco. Algunos autores han hecho de la Odisea, por ejemplo, una división muy interesante. Algunos hablan de punto de partida como la telemaquia, ¿no? Personaje principal, Telémaco, ¿no? Luego van a hablar del famoso Nostos o las aventuras. Y finalmente se habla de la matanza de los pretendientes. De esa manera podríamos entender mejor la Odisea. Ahora, ¿qué nos plantearía el gran Homero desde el inicio? ¿Qué sucede? El reino de Ítaca está en un desorden tremendo, sin autoridad, sin nada, ya que los pretendientes de la reina Penélope han invadido su reino. Y aparte de querer el trono, bueno, ellos desean desposar a Penélope. ¿Por qué? Porque ya han pensado que Odiseo está muerto y que yace en las profundidades del mar. Pero estos pretendientes que fueron recibidos por Penélope no solamente van a buscar el cariño o el amor o la pasión de Penélope, ellos, aparte de ello, lo que hacen es abusar de esa hospitalidad que la reina Penélope con respeto les brindó. En conclusión, ellos tenían sitiada a toda la familia real, a la familia de Ítaca, ¿no? La reina, debemos saber que aquí se habla de la gran fidelidad de Penélope. La reina muy fiel a ese amor, a ese lazo matrimonial que tiene con Odiseo, ella para nada desea desposarse con ninguno de esos aspirantes o pretendientes. Ahora, ante la insoportable situación, aparece la figura de Telémaco. Telémaco quiere averiguar si su padre está vivo. Quiere ir a buscar a los reyes más importantes que ya están regresando de la guerra. Y claro, Telémaco ha decidido viajar a Pilos, a Esparta. En Pilos va a visitar al prudente Néstor y en Esparta va a visitar a Menelao. ¿Qué desea Telémaco? Telémaco en sí desea obtener noticias verdaderas, certeras sobre su padre. Eso quiere Telémaco. Pero bueno, cuando llega a Esparta, cuando llega a Pilos, ellos le dicen que Odiseo en realidad no está muerto. Que hay alguien que lo retiene a Odiseo y ese alguien es Calixo, ¿no? La famosa
en este caso, Nereida, ¿sí? Que retiene a Odiseo en su isla llamada Ogygia. Pero bueno, así como le intervienen en la Ilíada, en la Odisea, en la, digamos, los dioses, en esta obra, los dioses también aparecen. No con gran participación, pero si aparecen, son precisos los dioses para aparecer. Atenea se aparece ante Telémaco y le aconseja regresar a Ítaca. Pues la ninfa Calixo ya fue advertida para que deje libre a Odiseo, porque ella lo retiene un total de 7 años, ¿no? Lo ha tenido cautivo, ¿no? Donde Odiseo en algún momento pensó que habían sido unos cuantos días. Cuando Odiseo está libre, Calixo, con el dolor de su corazón, porque hay que saber que Calixo se enamora de Odiseo, le va a proporcionar una nave para que regrese a su patria. Entonces, profe, ¿Odiseo ya está regresando a su patria? Sí, Odiseo está regresando a su patria. Pero hay un obstáculo muy grande por el cual Odiseo no va a llegar a su patria luego que Calipso le proporciona la nave, ¿no? Ese obstáculo recibe el nombre de Poseidón. Poseidón, el gran Poseidón, el dios, el de las profundidades del mar. Él es el obstáculo para Odiseo. Pero ¿qué pasa con Poseidón? Poseidón está resentido con Odiseo. Le tiene cólera. ¿Razón? Ensegueció a su hijo Polifemo, pues. Su hijo Polifemo fue cegado por Odiseo. Y Poseidón no le perdona. Y él hace que naufrague en una isla, la isla de los Feacios. Allí, en esa isla, la isla de los Feacios, es encontrado por una mujer llamada Nausicaa, ¿no? Quien lo lleva ante su padre Alcino. ¿Quién era Alcino? Alcino era el rey de los Feacios. Este rey lo acoge en su palacio a Odiseo y de una manera que ya la voy a contar más adelante, muy interesante, descubre la identidad de Odiseo. Descubre la identidad de Odiseo. Ya de ahí viene lo que sería la narración de las aventuras por parte de Odiseo, ¿no? Luego que descubren que es él, ¿no? Y bueno, fue Alcinoo en sí, el rey de los Feacios, quien va a ayudar a que Odiseo regrese a su patria querida, Ítaca. Pero ojo, vamos a concentrarnos en las aventuras de Odiseo. Odiseo va a contar en el reino de los Feacios una por una de sus aventuras. Ahora, cuando hablamos de lo que vivió Odiseo, él habla, por ejemplo, primero habla de la llegada al país de los ciclones, quienes fueron aliados de los troyanos, en donde Odiseo sostiene algunas batallas. Ahí llega Odiseo, su primera aventura. Luego llega al país de los latófagos, en donde quien comienza flor de loto perdía el recuerdo de la patria y de la familia. Ya debes saber que Odiseo, con todas sus astucias, él no comió la flor de loto. Luego pasa a lo que es, en ese caso, a la isla de los cíclopes,
Interesante esa parte, ¿no? Cuando llega a la isla de los cíclopes. Y el menor de los cíclopes, el menorcito, es el cíclope junior Polifemo, ¿no? A quien Odiseo termina engañando. Pero este Polifemo no es cualquiera, este Polifemo es hijo de Poseidón. ¡Ay, Dios! Y Poseidón va a tomar esa represalia, que ya sabes, ¿no? Pero, profesor, ¿y cómo mintió, cómo engañó Odiseo a Polifemo? Bueno, en sí, Polifemo, fuerte, ¿no? Alto, y esto que era el menor, ¿no? De los hermanos. Termina preguntándole a Odiseo cuál es su nombre, ¿no? ¿Tú cómo te llamas? Le dice Polifemo, respetuoso Polifemo, ¿no? Sin saber que detrás de ese personaje Odiseo había un mundo de astucia, ¿no? Y Odiseo le va a decir, bueno, a ver, mi nombre es Nadie. Nadie me llaman los que me conocen. Nadie me llamaron mis padres. ¿Sí? Entonces Polifemo pues ya le presentaron a Nadie. Entonces Polifemo dice, entonces Nadie, a ti te comeré al final. Muy bien. Entonces Odiseo busca la forma cómo escapar de la cueva de Polifemo que los había encerrado. Y ahí se habla, por ejemplo, de esas ovejas grandes, gigantes que tiene Polifemo y que ellos van a buscar la forma cómo escapar. Pero para escapar tendrían que hacer algo. Primero, cegar a Polifemo, porque esa era la orden de Odiseo. Y vaya que lo ciegan. Cegado Polifemo, Polifemo se aloca. Pero ojo, en esa isla estaban los demás cíclopes. Y Polifemo comenzó a llamar a sus hermanos. Y gritaba, ¿no? Hermanos, nadie me ha engañado. Hermanos, nadie me mata. Nadie me mata. Hermanos. O sea, en realidad Polifemo lo que quería era que vinieran a ayudarlo sus hermanos. Pero sus hermanos sí lo escucharon, profesor. Claro que lo escucharon. Y sus hermanos, al escuchar, hermanos, nadie me mata, hermanos, me están matando, hermano, nadie me ha engañado. Entonces, si nadie lo engañó, si nadie lo mata, no hay necesidad de irlo a rescatar. Y los hermanos hicieron oídos sordos al llamado de Polifemo. Finalmente Polifemo, con todo el dolor que tiene por el ojo dañado, el ojo cegado, va a sacar la piedra que cubre la cueva y los griegos van a comenzar a salir, pero atados debajo de las ovejas gigantes, ¿no? Finalmente Odiseo se escapa. Interesante esa parte, ¿no? Luego llega a la isla de Eolo, el dios del viento. Eolo con Odiseo no tenía ningún problema. Y Eolo le da en una ostra los vientos adversos para que Odiseo pueda llegar a su patria. Pero los tripulantes curiosos de Odiseo abren la ostra, dejando en libertad esos vientos fuertes, adversos, que nuevamente hacen naufragar la nave de Odiseo. Odiseo, cuando ya estaba cerca, nuevamente a lo mismo. Luego de ello, Odiseo logra huir de un pueblo, el pueblo de los lestrigones, los famosos antropófagos, ¿sí? Logra huir, ¿no? También hay que recordar, después de ello, vendría su encuentro con la hechicera Circe en la isla de Ea, quien convierte en cerdos a sus compañeros. Es ella a quien le advierte, en este caso a Odiseo, de algunos futuros peligros, ¿no? Es ella lo que le dice
que más adelante van a haber cosas que él va a tener que enfrentar y que son peligrosas. La hechicera Circe convierte a sus compañeros en cerdos. No pudo con Odiseo, ¿no? ¿Por qué? Porque Zeus ya lo protegía, Zeus había mandado a Hermes, Hermes le había, en ese caso, hecho comer a Odiseo una hierba y con eso estaba protegido. Entonces, pero Odiseo tiene que ir a una especie de canje para poder rescatar a sus compañeros. Circe le pide que le haga el amor y sus compañeros vuelven a la normalidad. Odiseo tiene, por gallardía, por valentía y por el respeto a sus compañeros, que sacrificarse, entre comillas, sacrificarse y hacerle el amor a Circe, y Circe cumple, ¿no? Bueno, hay mitos posteriores a que Circe y Odiseo tuvieron un hijo, pero esos son simplemente agregados, no aparece en la Odisea eso, ¿no? Ahora, luego viene lo que en algún momento también se había mencionado, por ejemplo, en la Ilíada. Él llega a visitar el inframundo, visita el famoso reino de los muertos. Allí Odiseo se entrevista con el adivino Tiresias y tiene que enfrentar la sombra de su madre Anticlia, ya muerta su madre, ¿no? Ahí la ve. Va a ver a varios personajes, a Aquiles incluso, en el inframundo. Qué interesante esto de la mitología. Luego habla, Odiseo sigue narrando las aventuras. Estas aventuras las está contando nada más y nada menos que a la reina Arete, esposa de Alcinoo. Luego de ello, habla de su ingenioso paso por la cercanía de las islas de las sirenas, resistiéndose a la belleza del canto. De estos seres, ¿no? Estas sirenas, de estos seres que con su melodiosa voz encantaban a los navegantes, ¿no? Odiseo pudo evitar eso. Lo ataron al mástil sus hombres, sus compañeros, y Odiseo escuchó el canto, pero no podía, en este caso, las sirenas no pudieron con Odiseo, pues no podía regresarse, a pesar de la voz melodiosa, no se pudo, está atado, pero escuchó. También habla Odiseo en sus aventuras del encuentro con estos seres monstruosos, ¿sí? En Mesina, Exila y Caribdis, ¿no? También habla de ello en sus aventuras. Y también por ahí ya cuando va hablando, ya va terminando sus aventuras, habla de la visita a la isla del dios Sol y de cómo sus compañeros comieron de las vacas sagradas de su anfitrión. Y para terminar ahí de sus aventuras, su posterior llegada a la famosa isla de Calixto, esta ninfa, quien se enamora de Ulises, quien lo retuvo por 7 años, ¿no? Y luego ya sabes que después de esto, después de que Calixto lo deja libre, él va a ser, en este caso, auxiliado por el rey de los feacios. Interesante lo de los reyes de los feacios. Les cuento ahí algo interesante dentro de esa parte. Alcinoo, rey de los feacios, tiene una hija que es Nausica, quien rescató a Odiseo. Entonces estaban en plena celebración en Feacia, ¿no? Había concursos, había peleas, había declamaciones y todo eso. Entonces, en una parte del reino de Alcinoo estaban declamando el famoso Deimacó, poeta
de los feacios, el suceso entre troyanos y griegos, o sea, la guerra, estaban declamando. Y había un hombre que era Odiseo, que nadie sabía, absolutamente nadie sabía que era Odiseo, que estaba sentado escuchando. Pero cuando escucha hablar de griegos, escucha hablar de troyanos, este Odiseo comienza a llorar. Y su llanto llama la atención del rey. El rey lo regresa a mirar y le pregunta, oiga, ¿y usted por qué llora? Odiseo lo mira y lentamente se va poniendo de pie. El rey le dice, bueno, llora porque escucha lo que el poeta dice. Dígame. Pero el poeta está hablando de la guerra, griegos, troyanos, muertes. Y Odiseo dice, yo soy Odiseo y conozco lo que él dice. Lo he vivido. Imagínate, aquel hombre, aquel mortal que había sido noticia por todas las islas, que todos sabían que estaba vivo, estaba ahí en el reino de los feacios. El rey a sus pies de Odiseo. Todos se sorprenden. Y el rey quiere que Odiseo se case con su hija. O sea, la fama de Odiseo lo lleva a que la gente lo mire y diga, ese es Odiseo. Odiseo. No lo podían creer. Y por eso que Alcinó decide ayudarlo. Decide ayudarlo. Bueno, tras terminar el relato de sus aventuras, Odiseo recibe ayuda de Alcinó para regresar a su reino Ítaca. Ahora viene el otro asunto. Sabes que en su patria, en su reino, en su palacio, todo está patas para arriba. Al llegar a su patria, al llegar a su reino, lógico, Ulises va a ser reconocido, Odiseo va a ser reconocido por uno de sus criados, que era el fiel Eumeo, y va a ser reconocido por su hijo Telémaco. También una de sus criadas lo va a reconocer por una cicatriz que lleva en el pie. Su perro Argos también. Telémaco le informa de todo a su padre. Y es ahí que ellos traman la venganza contra los pretendientes de Penélope. Odiseo primero tiene que recuperar su hogar y el lugar que tenía en el mundo de Ítaca, en el mundo itacense, antes de partir. La reina Penélope había convocado a un concurso para otorgar su mano al ganador. Cansada de todo ya. Ella había hecho de todo para evitar fallarle a Odiseo. Incluso pues en algún momento le dijo, no, yo voy a hilar esto. Cuando termine, elijo. Pero ella por la noche se levantaba y destejía todo y nunca acababa y la descubrieron, ¿no? Reina Penélope, por eso se habla de la fidelidad de este personaje. Interesante. Ahora, cuando ella convoca al concurso, este concurso consistía en atravesar una flecha por 12 anillos. Entonces, cuando se da el concurso, ninguno de los pretendientes logra salir airoso. Nadie pudo. Pero por ahí aparecía un anciano. Aparecía un hombre decrépito, un hombre vetusto.
Lógico, estaba disfrazado de anciano, ¿no? Todo el mundo. Ahí aparece el famoso personaje Altinó, ¿no? El más jodido de los pretendientes, el más jodido, el más fastidioso de los pretendientes. Cuando ellos se cansan de probar la flecha, que pasen por los 12 anillos, nadie puede, pues, ¿no? Si nadie podía, nadie era capaz de desposar a Penélope. Pero aparece Odiseo disfrazado de anciano. Todos lo miran cuando coge el arco. Y él simplemente dice, ¿podrá un muerto que ahora está entre los vivos? Y todos comienzan a mirarlo. Y Odiseo es el que pasa la flecha por los 12 anillos. La flecha pasó. Todos se quedan sorprendidos. Y señoras y señores, en vivo y en directo, Odiseo del Perú para el mundo. Ahí está. En este caso era de Feacia para Ítaca. Ahí está. Descubierta la identidad de Odiseo, los pretendientes tienen que pagar eso, su atrevimiento. Odiseo les explica las razones por qué los va a matar. Sí, pero les explica a sus familiares. A ellos no. Termina matando a casi todos, menos a uno. No mató a un poeta. Ahí se habla del amor que Homero sentía hacia la poesía, ¿no? No lo mata a Femios, no lo mata. Mata a todos los pretendientes menos a Femio. Muertos los pretendientes, Odiseo quiere ver a su esposa. Su esposa también se muere por verlo a Odiseo. Recuerdan ambos en el hecho nupcial y se da la unión. Profe, y ahí termina la Odisea. No, la Odisea no es ese final. Pasado todo, los familiares de los pretendientes buscan a Odiseo, ¿no? Buscan a Odiseo. Ahí aparece el padre de Altinó, el más soberbio de los pretendientes, a enfrentarlo a Odiseo, pero es el padre de Odiseo, Laertes, quien enfrenta, ¿no? Y que, lógico, lo vence. Finalmente, lo que sucede en la Odisea, el acto seguido de los pretendientes, luego de la muerte de todos los pretendientes, bueno, de casi todos los pretendientes, se produce lo que Odiseo llama la reconciliación con los familiares de los pretendientes, ¿no? Él ya se había presentado con Penélope, ya habían, en este caso, él ya había revelado su identidad, como te dije en el hecho nupcial. Ahora, la obra en sí va a terminar con la reconciliación de los itacenses, o sea, de los de Ítaca, por parte de la diosa Atenea, con los familiares de los pretendientes. O sea, la paz, se celebra una paz, la paz entre ellos, ¿no? Entonces, finalmente, la Odisea tiene ese final, ¿no? Interesante, por lo que plantea la Odisea. Bueno, para reforzar ello, vamos a hablar de algunos personajes. Odiseo o Ulises, como tú lo quieras ver. Odiseo o Ulises, hijo de Anticlia, ojo con la madre de Odiseo, y Laertes, ¿no? Laertes también astuto, el padre de Odiseo. Penélope, ya sabes, la esposa de Odiseo, Ulises, y a quien se le da este valor de la fidelidad, ¿no? Telémaco, el hijo de Odiseo, y Penélope, joven de gran valor y prudencia, ¿no?
Calixto, la ninfa que retuvo Odiseo 7 años en la famosa isla de Ogygia. Recordar que Circe retiene por un año a lo que es Odiseo en su isla Ea. Poseidón, dios del mar, busca vengar a Polifemo, ¿no? Ya saben la razón, ¿no? Odiseo cegó a su hijo. Otros personajes, Nausicaa, hija del rey Alcinoo, ¿no? Este personaje, Alcinoo, el rey de los feacios, en realidad le pide a Odiseo que se case con Nausicaa. Mitos posteriores también hablan posiblemente de una descendencia entre Nausicaa y Odiseo, pues mitos posteriores. Alcino, rey de los feacios, le brinda alimentación, vestimenta y lo ayuda a regresar a Odiseo a su pueblo. El cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, Eolo, dios de los vientos, que entregó a Odiseo un odre, ¿no? Una ostra que contenía los 4 vientos, ¿no? Los vientos adversos. Hechicera que transforma a los hombres en cerdos en la isla de Ea. Otros protagonistas, Euricle, Oreste, Femios, le hablé, Eumeo, ¿no? Antinoo, Hermes también, Demódocos, el poeta, ¿no? Y las sirenas, Demódocos, ¿no? El que hizo llorar a Odiseo en la isla de los feacios. Bueno, finalmente las ideas centrales de la Odisea, la destrucción de Troya, que es en ese caso el antecedente luego de que después Odiseo va a partir, ¿no? Poseidón busca vengar a Polifemo, los dioses se reúnen para que la ninfa Calixto retenga a Odiseo en su isla, Zeus envía a Hermes para que Calixto libere a Odiseo. Es ayudado por Alcinoo y su hija Nausicaa. Narra las aventuras, Cíclope, Eolo, Circe, las sirenas, Calixto. Y las ideas, o más ideas centrales, Atenea ayuda a Odiseo a matar a los pretendientes de Penélope, ¿sí? Aquí hay una imagen, dice acá, ver imagen, ahí está. El encuentro entre Odiseo y Penélope en el lecho nupcial, no solamente Odiseo era el lógico, la fidelidad es prueba de ello. La fidelidad en Penélope, ¿ya? No en Odiseo, recuerden eso. Zeus restablece la paz, los parientes de los pretendientes que fueron asesinados por Odiseo, Ulises firmaron un acuerdo, Atenea se transformó en mentor. Claro, lo que pasa es que Odiseo les explica lo que los pretendientes hicieron, abusaron de todo, violaron a sus criadas, ¿no? Se alimentaron de todo lo que tenían, ¿no? Y eso se tomaron su vino, todo. Entonces esas fueron las razones que Odiseo plantea, y bueno, los familiares de los pretendientes que al inicio habían estado furiosos, terminan aceptando. Y bueno, eso sería todo con respecto a la Odisea. Espero que los haya ayudado y ya estaremos en otra clasecita para poder ayudarnos. No te olvides de suscribirte a mi canal Aprendiendo con José Agapito.